La historia comienza donde pocas se atreven a mirar, en lo profundo del bosque de Teutoburgo, un lugar tan espeso que la luz del sol parecía desvanecerse entre sus ramas. A inicios del siglo I después de Cristo, 3 legiones romanas avanzaban confiadas, sin saber que cada paso que daban las alejaba del mundo conocido y las acercaba a un vacío del que nadie regresa igual. El general Varo, al mando de la expedición, creía tener todo bajo control. Caminaban en columna, con carros, esclavos y familias enteras, como si atravesaran una provincia pacificada. Los jinetes exploradores regresaban sin novedades, y sin embargo, algo inquietaba a los soldados. No era el terreno, ni el frío, era el silencio, demasiado perfecto, demasiado espeso. Algunos veteranos comenzaron a hablar en voz baja. Decían que el bosque no era natural, que los árboles parecían observar, que el viento susurraba en idiomas olvidados. Los centuriones los mandaban callar, pero en la noche, incluso ellos se quedaban sin palabras. El crujir de las ramas no tenía dirección, y las antorchas parecían iluminar menos que antes. Una madrugada, un legionario desapareció. Fue a recoger leña, y no volvió. Lo buscaron durante horas sin encontrar nada, ni huellas, ni sangre, ni rastro alguno. Solo su casco, perfectamente limpio, sobre una piedra cubierta de musgo. Varo lo atribuyó a la desorientación, pero a partir de esa noche, ninguno se alejó más de 20 pasos sin compañía. La niebla llegó sin aviso, densa, húmeda, asfixiante. Nadie vio cómo empezó, pero cuando cayó sobre el campamento, los soldados se paralizaron. Podían oírse entre ellos, pero no verse. Uno gritó que algo lo había tocado, y luego gritó más fuerte. Cuando lo encontraron, estaba temblando, cubierto de barro hasta los ojos. No podía hablar. Esa noche, muchos juraron haber oído pasos, no humanos, no romanos, pasos que rodeaban las tiendas, que a veces se detenían y a veces se acercaban. Uno de los exploradores despertó gritando: «¡Están aquí! ¡Están en todas partes!». Pero cuando lo interrogaron, no recordaba nada. Solo decía una y otra vez: «No quieren que salgamos». Al amanecer, la niebla seguía allí. El general Varo ordenó avanzar a ciegas. Las legiones marcharon envueltas en un velo blanco, apenas guiadas por el sonido de los cascos. Era como avanzar bajo agua. Los árboles parecían moverse. Algunos aseguraban haber pasado ya por los mismos troncos varias veces. Algo los estaba haciendo girar en círculos. Un grupo de arqueros fue enviado a explorar un claro que parecía seguro. Nunca regresaron. Solo hallaron una línea de huellas que comenzaban a mitad del bosque y se detenían de golpe. Sin lucha, sin señales de animales. Nada. Era como si hubieran sido tragados por la tierra. Las noches se volvieron interminables. Los susurros se hacían más claros. Ya no parecían viento, sino voces. Voces que decían nombres. Nombres de soldados muertos en campañas pasadas. Algunos escuchaban a sus madres, otros a sí mismos. Pero todos, sin excepción, sentían que algo los estaba llamando por dentro del bosque. El bosque de Teutoburgo se cerraba como una trampa. Las legiones avanzaban lento, cada vez más separadas entre sí. Las órdenes tardaban en llegar. Algunos destacamentos simplemente desaparecían. Ya nadie hablaba de germanos ni de emboscadas. El enemigo no tenía forma. Era el bosque mismo. Era la niebla. Eran las voces que susurraban en la mente. Un centurión, conocido por su valentía en campañas anteriores, fue encontrado en posición fetal, llorando en silencio. Cuando intentaron levantarlo, gritó, como si le arrancaran el alma. Solo murmuraba una frase: «Vi lo que vendrá, y ya ocurrió». Nadie entendía qué significaba. Pero a partir de entonces, dejaron de mirar hacia la niebla. Esa misma noche, un grupo de auxiliares encendió fuego en círculo y se turnó para mantenerlo vivo. Uno de ellos, joven, comenzó a reír sin razón, luego a gritar, luego a arrastrarse hacia los árboles, diciendo que su hermano lo llamaba. Su hermano había muerto 2 años atrás, en Judea. Nadie tuvo el valor de seguirlo y nunca volvió. Los oficiales empezaron a hablar de retirada. Varo lo prohibió. Dijo que aquello era un castigo divino por la falta de disciplina.
Ordenó una marcha más profunda hacia el este, convencido de que encontrarían una salida. Pero cada kilómetro los llevaba más adentro, más lejos, como si el mundo exterior se hubiera evaporado tras ellos. El sonido del agua se escuchaba cerca, pero al llegar al río no había reflejo. El agua era negra, inmóvil, y su superficie no devolvía imagen alguna. Un legionario se inclinó a beber, gritó, se golpeó el rostro. Decía que alguien lo estaba mirando desde el agua, no un animal, no un enemigo, él mismo. Pero más viejo, más muerto. El terror se volvió costumbre. Los hombres hablaban en susurros. Algunos rezaban a dioses germanos, como si los romanos ya no los escucharan. Una noche, alguien tocó el cuerno de alarma. Cuando todos corrieron al centro del campamento, vieron a un legionario clavado de rodillas en la tierra, como si lo hubieran plantado. Sus ojos seguían abiertos. Nadie pudo explicarlo. No había sangre, no había herida. Solo estaba ahí, inmóvil, con la boca abierta, como si gritara hacia adentro. Al tocarlo, se deshizo en ceniza, sin calor, sin fuego, solo polvo. Desde esa noche, el campamento no durmió más, y al amanecer, lo que vieron entre los árboles no tenía forma humana. Un centinela juró haber visto figuras blancas caminando entre los pinos. No se movían como hombres, no tenían rostro, eran altos, deformes, y no hacían ruido alguno. Solo se detenían a mirar o a escuchar. El centinela intentó disparar una flecha, pero su mano no respondió. Cuando lo encontraron, estaba tieso, con la flecha aún en su arco. El bosque ya no era un lugar físico, era un estado, un susurro que se instalaba en la cabeza y que borraba los recuerdos. Algunos olvidaban su nombre, otros olvidaban qué hacían allí. Y lo peor, algunos comenzaban a recordar cosas que nunca habían vivido, como si el bosque sembrara recuerdos falsos, para que dejaran de ser quienes eran. Ya no quedaban trompetas ni escudos brillantes, solo pasos torpes entre raíces mojadas. Las legiones romanas no marchaban, vagaban. El orden se había perdido, las filas se habían roto, algunos hablaban solos, otros se detenían durante horas a mirar un punto fijo, como si esperaran instrucciones de algo que no se podía ver. Un escriba intentó anotar los eventos en tablillas, pero cada vez que escribía una línea, las letras se desvanecían al día siguiente. Lo intentó con tinta, con tallado, incluso con sangre. Nada permanecía. Como si el bosque no solo devorara hombres, sino también su historia. Una noche, cayó un silencio tan absoluto que hizo doler los oídos. No había viento, ni grillos, ni respiración. Solo un zumbido leve, interno, como si naciera dentro del cráneo. Y en ese momento todos los soldados, sin importar dónde estuvieran, se detuvieron, como si algo los hubiera llamado al mismo tiempo. Y todos, al mismo tiempo, miraron al este. Cuando Varo se dio cuenta de lo que ocurría, intentó reunir a sus hombres, pero solo halló cuerpos de pie, mirando al vacío. Algunos murmuraban frases inconexas, otros reían. Uno recitaba leyes romanas. Varo gritó, ordenó, rogó. Nadie lo escuchó. Estaba completamente solo, en el centro de un ejército congelado en el tiempo. Desesperado, Varo se internó entre los árboles, no como general, sino como hombre vencido. Se dice que en lo profundo del bosque encontró una figura vestida con su propia armadura, que le habló sin voz, que le mostró lo que Roma nunca aceptaría, que algunas derrotas no dejan cuerpos, solo vacío. Días después, un grupo de exploradores germanos halló el campo. No había lucha, no había gritos, solo armaduras tiradas, espadas clavadas en la tierra y ni un solo cadáver. Cientos de hombres desaparecidos. En el centro, un estandarte caído y a su lado, la tablilla del escriba, con una sola palabra, silencio. Durante años, los bosques de Teutoburgo fueron evitados. Ni romanos ni germanos se atrevieron a cruzarlos. Quienes lo intentaban, regresaban mudos o no regresaban del todo. Algunos envejecían de golpe, otros perdían los ojos, aunque no había heridas. Y unos pocos hablaban de sombras que repetían su propio nombre. Roma nunca reconoció oficialmente lo ocurrido. Se habló de traición,
de emboscada, de incompetencia, pero en privado. Algunos senadores decían que Teutoburgo no fue una derrota militar, fue un abismo, una herida en el mundo, y que quienes miraron dentro ya no eran hombres. Hasta hoy, el bosque permanece, cambiado, pero igual. Hay zonas donde la brújula falla, donde las cámaras no graban, donde los turistas desaparecen sin explicación. Y si uno escucha con atención, aún puede oír susurros en el viento, voces romanas atrapadas entre los árboles, preguntando si la marcha ya terminó.